Mi método. Me llamó mi amigo Belardo. José Enrique, Aguilera quiere que quedemos. Aguilera, Manuel Aguilera, había sido mi compañero de curso desde primero de infantil, con 5 años, hasta séptimo de la llamada entonces Educación General Básica, lo que hoy sería primero de secundaria. Nuestras madres debían de conocerse del barrio y Abelardito y yo íbamos a su casa alguna vez, porque estaba a mitad de camino de las nuestras. 1969 era un tiempo en el que los niños de 6 años andábamos solo por las calles y nadie se asustaba. Mi madre me mandaba a comprar el pan cerca de la casa de Aguilera y yo iba y venía contento, saludando a los vecinos por las calles, casi sin coches. Yo le dije a Abelardo que no me importaba quedar con Aguilera, que estaba encantado, aunque me producía esa rara preocupación y emoción del examen de encontrarte con alguien al que no ves en persona desde hace más de 30 años. Cuando tienes 52 años, como teníamos ya los tres, sabes que el encuentro va a ser una prueba dura. En sus rostros, en sus calvas y en sus barrigas vas a poder ver reflejada tu barriga, tu calva y tus arrugas. No obstante, le tengo miedo a ese encuentro. Sé quién soy y en qué me he convertido y cualquier tipo de ambición competitiva con mis antiguos compañeros ya sé que no tiene sentido. Aguilera llegó a nuestra mesa en la cafetería con una barriga hinchada como de embarazo. No estaba gordo, solo que su barriga era prominente, como si tuviera un tumor aún no detectado. Tanta barriga me reconfortó. Yo estaba redondo, pero proporcionado. Él no, él parecía a punto de desequilibrarse hacia adelante en cada paso con esa prominencia. Se sentó a mi izquierda y se puso a hablar de que estaba a unas semanas de ser prejubilado. Se notaba que el tema le quemaba en su interior y supuse que no solo con nosotros, sino con su familia, con los vecinos, con una señora que se encontrara en la calle, con todo el mundo, tendría que estar hablando de eso. Le escuchamos. Abelardo estaba a mi derecha mirándolo sin intervenir. Nos dijo que le jubilaban con el 80% de su sueldo hasta que a los 67 años pasara a ser un jubilado oficial, momento en el que volvería a cobrar el 100% de lo que estaba cobrando ahora. Era una especie de indemnización diferida, de manera que si moría, por ejemplo, el resto de la cantidad se la desembolsaban de golpe a su viuda o herederos. Nos dijo que no les habían dado a elegir, que había que reducir personal en el banco y que como el suyo era uno de los pocos que estaba obteniendo muchos beneficios, pero muchos, no había manera de justificar despidos o ERE alguno, por eso las indemnizaciones eran tan cuantiosas. Yo le dije inmediatamente, te vas a volver loco. Me miró como si yo bromeara, pero yo no bromeaba. Te vas a volver loco, le repetí. Llevas desde los 5 años yendo a un lugar a estudiar o trabajar, con un horario establecido, con un lugar físico donde cumplir un horario. Has estado 47 años de tu vida con una rutina y ahora, cuando la abandones, te vas a volver loco. Él nos contó que tenía el plan de no hacer nada en los siguientes 4 meses y que a partir de enero intentaría hacerse alguno. Le había gustado dar conferencias en las pocas ocasiones que había tenido y se daba cuenta de que nadie sabía nada sobre el dinero. Nos comenzó a hablar de la importancia de que en los planes de estudio hubiera alguna asignatura sobre economía. La economía, nos dijo, es algo con lo que actuamos todos los días desde que somos niños. ¿Cómo no se estudia lo que es? Si la gente supiera. Yo cuento con un método, es mi método. No digo que sea infalible ni exportable a todos los seres del universo, pero confío en él. Un método, decía, para saber si una persona es buena o no. Mi método consiste en hacerle preguntas por su vida. El método no termina ahí. Claro, eso no tendría nada de método. El método consiste en hacerle preguntas por su vida con verdadero interés y ver si en algún momento comienza a preguntarte por la tuya. A la gente le gusta que le pregunten con verdadero interés por sus cosas y sus opiniones, pero si no eres un creído, debes de darte cuenta de que tú no puedes ser el total centro de atención y debes de empezar a compartir juego. Si no compartes juego, eres un indeseable. Hace poco estuve actuando como miembro de un tribunal de tesis. Cuando terminamos, nos invitó a cenar, como suele ser preceptivo, el doctorando. A la cena acudió también el director de la tesis, un catedrático ya emérito que se sentó a mi lado. Comencé a utilizar mi método y el tipo fue entrando al trapo como un torillo manso y habló y habló y habló y no llegó a enterarse ni siquiera de quién era yo o a qué me dedicaba. Yo le preguntaba y él soltaba sus grandes parrafadas con anécdotas incluidas. Al finalizar la noche me dijo que le había encantado hablar conmigo. Daba incluso la sensación de que yo le había caído muy bien. Yo sabía por qué. Porque le había permitido hablar de él,
su tema seguro preferido. Este, por tanto, no era un buen tipo. Acepto que la gente hable de sí mismo, pero la calidad se nota si llega a ser consciente de que ahora toca repartir juego y preguntar al otro. El que habla de sí mismo sin parar y hasta el final muestra al entorno que no confía en tener nada que aprender de los demás. Nos está diciendo, sé que no tenéis nada que enseñarme porque yo ya lo sé todo, pero sin embargo tenéis la posibilidad de aprender de mí si me escucháis. Para mí también demuestra cierta renuncia a la vida. Es como si pensaran, estoy solo, en el centro de una burbuja en la que no dejo que entre nadie con sus conocimientos, historias y experiencias. Estoy en una burbuja que se va apagando, porque no se alimenta del exterior. Una burbuja que expande mis historias y mi conocimiento y mi experiencia, pero que cada vez, de tanto contarlas, pierden energía, fuerza, emoción y yo, el solipsista, voy tristemente intuyendo que mi burbuja se desinfla, pero ya no puedo hacer nada. Algo así estaba pasando con Aguilera en esa reunión de reencuentro. Nos habló de la economía y del dinero y de todos y cada uno de los puestos por los que había pasado en su vida como bancario, desde director de oficina y su director regional de finanzas hasta responsable de impagados de grandes inmobiliarias de toda la zona sur de España. Nos fue hablando de incentivos que había recibido de hasta 25.000 euros y de las casas que se había ido comprando. Nos explicó, a respuesta de mis preguntas, su teoría sobre el porqué de la crisis del 2008. Se lió un poco, empezó hablando de que había sido por una pérdida de fe, esa perspectiva me interesaba, y cuando la desarrolló la fe no apareció por ninguna parte. Había sido la doble crisis del ladrillo, demasiada edificación sin objetivo de ser habitada, y Lehman Brothers y sus hipotecas basuras como un producto financiero cortado en pedacitos y vendido y revendido, etc. Mientras hablaba, yo miraba sus facciones y buscaba al niño que fue. Tenemos una foto en la que con 7 u 8 años, vestidos con ropa de deporte del colegio, nos agarramos pasándonos los brazos por el hombro. La foto típica de muestra de amistad infantil. Ahora lo miraba y seguía con su prominente nariz afilada y puntiaguda, sus ojillos de halcón, su boca de labios finos. Este hombre fue mi amigo de la niñez, pensé. Y mientras hablaba sentí lástima por todos los años en que no habíamos estado juntos, sobre todo viéndolo a gustito que estábamos ahí. Y me pregunté, ¿y por qué no hemos estado más veces juntos? En ese momento se puso a hablar de un amigo común que tuvimos por entonces, Manzano del Peral, Ángel, un apellido ridículo pero útil para el humor y el arte. Su padre era un artista de marionetas y llevaba un pequeño espectáculo con un personaje que se llamaba Pamplinas el Valiente. Me puse muy contento cuando lo recordó porque justo 3 días atrás lo había visto en el periódico y contaban que él, su padre ya había muerto hacía mucho tiempo, mantenía la compañía familiar con ese personaje y que ahora se iba a Estados Unidos de gira con sus marionetas para contar la historia de un español ilustre que ayudó en la guerra de la independencia contra los británicos. Pero Aguilera contó que siendo niño su padre le prohibió tratarse con él porque era de bajo nivel. De más bajo nivel que Aguilera no podía haber nadie en el colegio entonces porque vivían y dormían todos los hermanos y sus padres juntos en una sola habitación. El bajo nivel procedía, entiendo, de su profesión, artista. Y Aguilera nos dijo, moviendo los brazos, y yo, claro, si mi padre me lo decía, lo hacía. Y ahí fue cuando me acordé de por qué no habíamos estado más veces juntos. Porque repetí curso. Yo repetí curso a la edad de 12 años, pero luego seguí en el colegio hasta que llegamos a la universidad. Él seguía allí, en el mismo patio, en el mismo edificio, aunque un piso más arriba. ¿Y siguió viéndome, hablándome en los recreos, siendo mi cordial amigo? No. De hecho, hablando sobre sus amigos del colegio, lo dijo. Yo me hice amigo de los empollones. Todos mis amigos eran empollones. Claro, y yo no lo fui. ¿Y qué había pasado entonces? ¿A qué nueva aurora estábamos asistiendo? ¿La prematura jubilación le había hecho pensar sobre la vida y había vuelto sus ojos a la infancia, a lo primigenio? Y de pronto me di cuenta de que su vida había acabado. Y se lo dije. Bueno, y ahora que ha terminado todo, ahora que ya has cumplido con el ciclo en el que nos metieron o en el que nos metimos desde el principio, estudiar en el colegio, estudiar en la universidad y conseguir un trabajo y realizarlo, ¿qué te ha parecido la vida? ¿Crees que has hecho aportaciones interesantes a la sociedad? ¿Lo das todo por bien empleado? Se incorporó un poco en el asiento.
Nos venía hablando medio tirado sobre un brazo de la silla, como si el trasero se le hubiera ido resbalando para dejar el centro de flotación de su barriga sobre la silla. Y me dijo, eso es filosofar demasiado. Y siguió hablando del dinero y de los bancos. Me estaba gustando la reunión. Nunca trato con gente de ese mundo. Seguro que él tampoco con gente del mío. Y me parecía que éramos dos tipos de la misma raza, pero de distinta especie. El momento además era el de la claudicación. Ya todo ha terminado. Esto hice, esto gané y esto hice con lo que gané. Me sentí como un dios en el día del juicio final. A ver, mortal, ¿qué hiciste con tu vida? ¿En qué empleaste tu tiempo? ¿Para qué ganaste tanto dinero? Entonces le pregunté por sus hijos. ¿Tienes hijos?, le dije. Sí, me contestó. El mayor es un desastre. Y ahí empezó a hablarnos de él. Otro Manuel, como él. Abandonó el colegio antes de llegar al bachillerato. Su padre lo mandó a un internado. ¿Quién manda hoy en día a un hijo a un internado? No sé, gente que tiene una mentalidad antigua, muy antigua, que hace lo que habría hecho su padre hace 40 años. Y al final se apuntó a un módulo de formación profesional de auxiliar de veterinaria. Yo he hecho de todo, nos dijo, hasta pegarle 2 guantadas bien dadas. Le pegué con todas mis fuerzas y él, que está cacha, tipo tableta, se señaló el abdomen gordo, cerró el puño y lo lanzó contra la pared y se hizo añicos los nudillos. Le salía sangre y todo, que yo pensé, nos seguía contando, me da ese puñetazo a mí y me tira de espaldas, vamos. Una por una nos fue hablando del desastre de novias que había tenido. Con una se fue a Extremadura, con otra estuvo en Granada, con otra se fue a Londres a trabajar en un McDonald's. Se le acabó el dinero y él tuvo que pagarle el piso. El piso, él y su mujer fueron a verlo, era un cuchitril todo sucio con bichos que salían de la pared. Y ahora iba camino de Portugal. Mientras hablaba, se le notaba la decepción en los ojos y se veía que ya había elaborado una teoría para justificarlo. La naturaleza. Cada uno sale de una manera y eso no hay quien lo modifique. Parece que él y su obsesión por el trabajo y por el dinero no habían tenido nada que ver. Se habían trasladado de ciudad 4 veces desde que los niños tenían 10 o 12 años y él había llevado temas tan importantes que había trabajado sin descanso durante años hasta que en Madrid, llevando reuniones de bancos e inmobiliarias en quiebra y habiendo llegado a pesar 120 kilos, le dio un infarto. Entonces le dijo a sus jefes que se volvía a su tierra. Y un día me dice, el niño apareció con un tatuaje de la cabeza de Anubis en todo el brazo, desde el hombro al codo. ¿Una cabeza de perro?, le pregunté yo. No, me dijo, una especie de chacal o de zorro, aquí, aquí. Me tocaba todo el brazo con su mano abierta, en el brazo izquierdo. Yo lo iba a matar. Habíamos estado en Egipto en un viaje estupendo con guías que nos lo explicaban todo muy bien y él se quedó colgado con el tema de Anubis. Ahí estaba Aguilera, nuestro amigo de la primera infancia, mostrándonos a Abelardo y a mí la principal herida de su vida, el precio que los dioses le habían cobrado por ganar tanto dinero y llegar a tan altos puestos de responsabilidad en diversos bancos de gran relevancia para terminar en el más saneado del país con oficinas en todo el mundo que finalmente le daba la patada definitiva a los 52 años, 15 años antes que al resto de sus compañeros de generación. Aguilera, que había nacido en 1963 en una minúscula y pobre casa de una sola habitación donde sobre el suelo, en unos colchones tirados, dormían hacinados toda la familia, había debido de poner todas sus capacidades al servicio de la venganza contra la vida, al servicio de la huida de aquella miserable situación. Ahora tenía una casa de 3 plantas en la zona residencial de la ciudad y mucho dinero. En esa situación y con esa historia, me bañaban en una tina, nos había contado. No teníamos retrete, teníamos un agujero, recordó. Debió de ser muy duro contemplar cómo su hijo volvía atrás y se convertía en todo aquello de lo que él había huido toda su vida, despreciando a amigos por su condición intelectual, compitiendo con todo y contra todos desde el colegio a la universidad y a su profesión, y esforzándose y soportando. No sabéis lo que yo he tenido que aguantar. A jefes capullos y a situaciones donde millones de euros se podían perder en un momento en una mala decisión. Y ahora lo tenía todo. Y ahora iba a conseguir lo que siempre le había faltado: tiempo, si su corazón se lo permitía, aunque ya para su hijo era tarde. Me dio pena,
Pensé que había sido víctima de la angustia de aquella pobreza que vivió con sus padres y de la que habría estado intentando huir con desesperación, consciente o inconscientemente, toda su vida. Pensé que, además, había cometido los dos errores que nos dijeron en el colegio que cometeríamos: darle prioridad al dinero y al trabajo frente a la familia y despreciar a los demás para superarlos. Cuando llevábamos ya 2 horas hablando y nuestras mujeres empezaron a mandarnos mensajes a los móviles, comprendimos que en no más de 10 minutos tendríamos que despedirnos. Entonces, y por primera vez en toda la tarde, él me preguntó por algo de mi vida. Pero ya no. Ya había suspendido la prueba de mi método. Le di una respuesta vaga y ligeramente positiva para no alargar la conversación ahora que no nos quedaba tiempo. Él quedó conforme con mi evasiva. Nos levantamos, salimos a la calle, nos despedimos con cierta emoción y cada uno se fue para su vida.